Siempre es eh, muy agradable estar con tantas hermanas que están dispuestas a aprender más acerca de la mujer, ¿no? De la mujer en la Biblia, especialmente su rol en la historia de la salvación, que son temas que generalmente no se comparten en nuestras congregaciones, e inclusive cuando vamos a retiros de mujeres, muchas veces ¿cómo diríamos? Los personajes que estudiamos son varones. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos ampliando el conocimiento de tantas mujeres que, si bien es cierto, a veces las leemos y las pasamos por alto. Ahora pues vamos a detenernos, ¿no? A aprender acerca de ellas, aprender lo que ocurrió y sobre todo en este momento que estamos trabajando algo tan necesario como son los textos en debate. ¿Sí? Estos textos que muchas veces uno no sabe cómo reaccionar, cómo responder. Y precisamente en la semana anterior yo estaba hablando del texto de Primera de Timoteo, el capítulo 2, ¿no? Y cuando hablaba de esto, hay un versículo que no sé, que apenas lo toqué, ¿no? Que dice, la mujer se salvará teniendo hijos, ¿no? Si permanecen, porque el verbo allí, ojo, en la mayoría de las Biblias está en singular, pero en realidad en el texto griego es plural, ¿ya? Y si permanecen en fe y amor. Y solamente eso para antes de comenzar, porque ahora vamos a tratar nuevamente todo este asunto, ¿no? Y estas palabras son ajenas totalmente a lo que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces quisiera, por favor, que compartan la diapositiva, ¿sí? La primera, la diapositiva, donde vamos a estar hablando acerca de estos textos. Y hoy, precisamente, vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando nosotros estamos pensando en las comunidades, en las primeras comunidades e iglesias eh, primitivas, tenemos la idea de que todas eran iguales, o que todas pensaban iguales, o que todas tenían un cuerpo doctrinal ya establecido. Y si ustedes se dan cuenta, no es así, no es así. Por eso es necesario que muchas veces el apóstol Pablo esté recordando, ¿no? Porque él en realidad es el escritor de la mitad prácticamente del Nuevo Testamento. Es el que más escribió. Los evangelios son apenas 4, ¿ya? Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa con cada comunidad, tenemos que ver qué es lo que pasa en cada ciudad que visita el apóstol Pablo, porque son diferentes. Las iglesias son diferentes. Hay modelos de ser iglesia. No todos son iguales. Y esto no es algo que tenemos que tener presente porque en todas las comunidades cristianas que se van estableciendo hay énfasis, ¿sí? Hay énfasis. Por ejemplo, las comunidades juaninas son comunidades en las que se enfatiza mucho el amor, ¿no? Y a Dios, a un Dios de amor, ¿sí? Que envía a su Hijo para morir por nosotros y que nos dice a nosotros, si quieres ser verdadero discípulo, tienes que tener amor, ¿no? Entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Y eso es propio de Juan, ¿ya? Entonces, cada evangelio es diferente y eso significa que cada comunidad, cada iglesia que se iba planteando es diferente. Entonces, no hay un modelo único, sino más bien una, diríamos, una diversidad, pero también propuestas que se interrelacionan una con otra, ¿sí? Son comunidades que se interrelacionan, que están ubicadas en diversos lugares, que todos saben que son creyentes, que todos siguen a Jesucristo, pero que tienen sus diferencias. Ahora, no debemos olvidar que el momento fundante de la iglesia, que fue el Pentecostés, ¿sí? El Pentecostés fue un movimiento también, como diríamos, un momento del tiempo en el que convergen, ¿sí? Muchas pluralidades. Hay gente
varios países de muchas etnias, hay gente de muchas culturas, hay gente inclusive con tradiciones religiosas diferentes. Están los judíos de Jerusalén, pero también están los judíos de habla griega, que han venido de diversos lugares de el mundo romano a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, no todos pensaban de la misma manera. Y esto es importante, ¿ya? Ahora, dentro de esta pluralidad, ¿sí? También hay muchas experiencias vinculadas a la tradición judía, otras están vinculadas a la tradición helénica. Recuerden ustedes que Palestina fue en un tiempo un mundo griego y luego el mundo griego era dueño de todo lo que en ese tiempo se conocía hasta que llegaron los romanos. Entonces, hay, eh, ¿cómo diríamos? Experiencias judías, hay experiencias griegas, hay experiencias romanas. Incluso, incluso la pluralidad religiosa de Asia Menor, ¿no? Están influyendo o también hay particularidades de la realidad africana, ¿sí? Entonces, a veces esas ideas que tenemos de una sola, ¿cómo diríamos? Un solo modelo, ¿no? Que tiene que ser impuesto en toda la cultura o formas culturales, porque somos iglesias cristianas, no es adecuado. Ya lo vimos cuando estuvimos estudiando Primera de Corintios, qué pasaba en Corintios, que eran los asuntos que les preocupaban a los corintios. Y por eso es que nosotros tenemos que ir mirando el tiempo, pero también la cultura a la que está llegando la palabra de Dios y cómo esa cultura impacta, y cómo esa cultura impacta, gústenos o no, en la forma o modelo de ser una iglesia. Entonces, lo importante aquí es recordar que nuestra iglesia, la iglesia cristiana, nace en un ambiente plural, pero también en un ambiente inclusivo donde hay gente de muchas culturas, donde hay gente de habla griega, hay gente de habla romana, y hay gente inclusive que a lo mejor hablaban también los, como diremos, los dialectos propios de cada lugar. Entonces, esto es necesario que lo tengamos en cuenta antes de continuar. Por otra parte, me gustaría, ¿no? Mirar la segunda diapositiva. ¿Sí? Miremos la segunda diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo algo muy interesante. ¿Sí? Aquí tengo yo ¿cómo diríamos? Una línea de tiempo. Y es necesario revisar la línea de tiempo de lo que ocurría para mirar el desarrollo de la iglesia cristiana, que como ya les dije, era diversa, era plural, gente diferente, culturas diferentes, pero también la iglesia cristiana va a ir desarrollándose, ¿no? Poco a poco. Si nosotros miramos aquí, estamos hablando desde aproximadamente el año 4, ¿no? Que algunos dicen que es el año donde nació Jesús. Entonces vemos todo el tiempo la vida de Jesús, sus enseñanzas, los primeros eh, momentos del movimiento de Jesús, porque así se llamó, todavía no era una considerada como una iglesia, y en la cual también eh, estaban las leyes judías. Jesús vivió como judío, que no se nos olvide, él vivió como judío, y al vivir como judío, él seguía las costumbres de su fe. Por eso él iba al templo, ¿no? Él iba a una sinagoga cuando no estaba en el templo y muchas de las actividades que él hacía eran judías. Lo diferente de Jesús es que él, en ese mundo judío, él va a mostrar una forma de vida diferente para agradar al Padre. Jesús mostró que era tan necesario
considerar aquellos que eran más débiles. Por eso él estuvo siempre eh, haciendo señales, milagros, prodigios a favor de aquellos que estaban sufriendo, ¿no? O eran oprimidos por el maligno mediante las sanaciones y expulsiones de demonios. Pero también Jesús estuvo dando de comer. Hay dos, como es, pasajes en la Biblia, ¿no? Que nos hablan de la alimentación, 5.000, ¿no? Los 4.000. O sea, vemos también que Jesús no excluía a nadie. Él tocaba a los enfermos. Ningún rabino en esa época lo haría, pero Jesús lo hizo. Él tocó leprosos. Y ningún rabino hablaría con mujeres. Y Jesús lo hizo, ¿no? Con la samaritana y otras más. Entonces, el movimiento de Jesús, ¿sí? Es lo que va a estar presente en los primeros años de lo que nosotros estamos hablando de historia, de la historia de la iglesia, y que necesitamos conocerlo, pero luego se instaura lo que vendría a ser el Pentecostés y luego lo que sería el inicio de la vida de la iglesia a través del movimiento apostólico, ¿no? Que se extiende mayormente hasta el año 70 después de Cristo, ¿no? Que es muy fuerte en Palestina, ¿sí? Y también comienza a ir a otros lugares a través de Pablo. ¿Por qué el año 70? Porque fue la época de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Entonces, todo el énfasis de los apóstoles en cuanto a Jerusalén y todo lo demás, eh, ya no va a ser como quien dice, en ese lugar. Ellos tienen que salir, muchos huyen del lugar, van a otras ciudades, van a otros lugares. Pablo es uno de los que está en muchos otros lugares. Y a partir más o menos de los años 80, inicia una época post-apostólica. Muchos de los apóstoles también habían sido asesinados, habían muerto, ¿no? Entonces, y así llegamos a con la iglesia hasta en los 100 primeros años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya no hay templo, ¿no? Eh, las sinagogas judías van a ser el modelo para comenzar a hacer iglesias domésticas, de las cuales también hemos hablado, donde la mujer tiene mucha libertad para compartir la palabra. ¿Por qué? Porque eran asambleas, ¿sí? Eran reuniones en casa, en una familia extendida. Ese era el modelo. Pero más adelante, cuando nosotros llegamos ya a la segunda generación de cristianos, nos damos cuenta que la iglesia comienza a institucionalizarse, ¿sí? Es decir, en sus últimos años, la iglesia se convierte en una institución, se convierte en, como diríamos, en otra forma de administrar. Ya no es el mismo modelo de administración, ahora hay líderes oficiales. En un primer momento usted encuentra ancianos, encuentra diáconos, encuentra evangelistas, ¿no? Es más, Pablo habla de pastores, maestros, pero en el asunto de la segunda generación comienzan a surgir nuevos líderes. ¿Sí? Y uno de estos es el obispo, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, que en cierta manera establece una jerarquía dentro de la iglesia cristiana, y al establecer la jerarquía va a regresar a tomar el mismo modelo que tenían los judíos, ¿sí? Y la iglesia entra en un periodo de patriarcalización, es decir, eh, se toma un modelo diferente, un modelo que no era el modelo que Jesús tenía. Entonces, al patriarcalizarse la iglesia, al tener una figura masculina al frente, ¿no? Para supervisar y controlar todo, ocurre algo muy triste, que es que eh, si bien las mujeres participaron con Jesús como discípulas, participaron con Jesús proveyendo para sus necesidades, participaron con Pablo
en la extensión del Evangelio en muchas otras ciudades, aquí comienza a restársele esta participación a la mujer poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque ya el proceso de exclusión de la mujer es algo que comienza a oficializarse, ¿sí? Porque quienes están ahora a cargo son líderes masculinos que están guiados más por el modelo administrativo de lo que se tenía antes en el judaísmo. Consejos de ancianos, ¿no? Sacerdotes, y se interpreta más y se practica el asunto de muchas leyes judías, inclusive se las quiere aplicar a contextos no judíos, y yo les voy a hacer notar eso ahora en la lectura. De esa manera, nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en este lugar, qué es lo que está ocurriendo. Por eso tenemos que hacer, como quien dice, un breve recorrido, ¿no? Que nos permita conocer desde el inicio de la iglesia cómo era, pero ya la casa ya no es esa asamblea, ¿no? Ahora es la casa, pero la casa en sí misma va a tener otras connotaciones que las vamos a ir mirando. Sí. Otra cosa más que yo quisiera que revisáramos es que cuando se habla de las pastorales, ¿sí? Vamos a tener que mirar que estas presentan instrucciones, presentan regulaciones, presentan normas configuradas en una especie de manual eclesiástico, ¿no? Cómo tiene que ser el obispo, cómo tienen que ser los diáconos, cómo tienen que, si las viudas van a recibir apoyo o no lo van a recibir, cómo tiene que ser el comportamiento eh, los, los- de los varones, mujeres, eh, los esclavos, etcétera, etcétera. O sea, inclusive lo que es eh, social comienza a normarse mediante un manual eclesiástico que son las cartas pastorales, ¿no? Timoteo y Tito. Entonces, estas cartas eh, tenemos que considerar que tienen un carácter, o intentan dar un carácter general, ¿ya? Y nos hemos olvidado de que estas cartas responden a una situación eh, concreta de un determinado tiempo, y luego queremos hacer la aplicación general a todos los tiempos. Y eso es lo que ha causado, como diríamos, esta marginación de las mujeres al querer aplicar situaciones específicas a situaciones generales. Otra cosa que debemos recordar con respecto a las cartas pastorales es que son, como diríamos, son lugares, son circunstancias, son diferentes dentro de las comunidades paulinas, ¿no? Aquí vamos a ver los cargos eclesiales definidos, especialmente en lo que tiene que ver con el obispo, los presbíteros, los diáconos y las viudas. Y también vamos a encontrar, como diríamos, una especie de estructuración de los oficios eclesiásticos que en las cartas de Pablo no están presentes. ¿Ya? Entonces, también hay que considerar, aquí yo estoy citando a una autora, Marga Stroger. Ella dice, los modelos y cargos y oficios son constituidos a partir de los roles que las personas ocupaban en las casas patriarcales. ¿Ya? No es en función de lo que se quiere manejar solamente como una comunidad que sigue a Jesús, sino que el modelo es de acuerdo al rol. Es decir, el rol de la casa patriarcal pasa a ser el modelo para la iglesia. La iglesia llega a ser entonces la comunidad de Dios, la casa de Dios. Y en este concepto eclesiológico es extraña, que es muy extraña a los textos de tradición paulina
más antiguos, como nosotros vamos a mirar, ¿no? En Gálatas 3:28, al final de esta mañana. Ahora, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, hay algo que tampoco quiero que perdamos de vista. Eh, debido como diríamos, esta aplicación extraña, ¿no? De los cargos que no están presentes en las cartas paulinas, eh, que están presentes en las cartas paulinas, pero no en las del inicio, cuando él comenzó a escribir, hace que muchas personas digan que las pastorales son pseudoepígrafas. ¿Qué significa pseudoepígrafas? Significa que alguien las escribió, ¿no? Tal vez un discípulo de Pablo, ante los problemas que se presentaban en la comunidad y para tener autoridad en lo que él va a decir, toma el nombre de Pablo, ¿ya? Hay otra postura que también dice que las escribe Pablo, y las escribe Pablo por los problemas que había con los falsos maestros. Dentro de esta postura, pues hay muchos biblistas en ambos grupos, los que dicen que son pseudoepígrafas o los que dicen que las escribió Pablo. Y entre los que dicen que las escribe Pablo está un biblista muy reconocido como es Gordon Fee. Pero Gordon Fee tiene que admitir que hay problemas con el lenguaje, hay problemas con el estilo, hay problemas con el evento histórico, ¿no? E inclusive para alinearse en lo que muchos dicen, Gordon llega a decir que las mujeres no tenían cargos ministeriales, sino que en las casas había pastores. Entonces, esta postura, ¿ya? De que en las casas solamente estaban los varones, ¿sí? Entonces excluye totalmente a las mujeres. Es la que ustedes tienen que haber leído en muchos de los comentarios bíblicos que siguen esta postura, ¿no? Entonces, vamos a mirar la siguiente diapositiva. Um, Elsa Tames hizo una tesis doctoral y su tesis doctoral fue basada en de Timoteo. Cuando ella escribe Primera de Timoteo, ella encuentra que hay luchas de poder en esta iglesia, ¿no? En la iglesia donde está ubicado Timoteo en Éfeso. ¿Por qué? Porque eh, ella hace un estudio y se da cuenta que el tema central de las pastorales es la organización y vida de la iglesia, pero la palabra eclesía como asamblea, que es la que hemos estado mirando en las otras cartas, solamente aparece 3 veces, ¿sí? Eclesía aparece en 1 Timoteo 3:5, perdón, en 3, en el 5:15 y en el 5:16. Por, por las orientaciones prácticas contenidas en este texto, se puede reconocer un modelo de iglesia con orientaciones bien claras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a esa concepción eclesiológica, ¿ya? Eh, Se muestra porque existe una discusión, existe una comprensión de cómo los ministerios se deben realizar, pero también algo que ella percibe, ¿no? Es esa difamación de personas y grupos. Yo les dije a ustedes que había un problema con los más ricos, ¿no? Pero especialmente con las mujeres ricas, y también cambia la manera de dirigirse a la iglesia. Ya no es la eclesía, ahora es el oikos, es la casa de Dios. Entonces, cuando estamos mirando ya la casa de Dios, vemos que el discurso que se da en las pastorales, ¿no? Y en esos escritos postapostólicos, especialmente en la posición y el papel de las viudas, demuestra que sí había,
¿no? Un papel activo de las mujeres en las comunidades cristianas. Sí existía, pero que se las ha querido sacar. Ya. Es lo que se está queriendo excluirlas. ¿Por qué se quiere sacar a las viudas? ¿No? ¿Qué era el asunto con las viudas? Bueno, muchas de estas viudas tal vez vivían en comunidades, tal vez ellas, algunas de ellas eran ricas, tal vez algunas de ellas tenían, efectuaban el asunto del patronazgo, ¿no? Pero también las viudas ejercían el papel de paraclericais. Ahora, ¿qué significa eso? Es decir, ellas daban consejos e instrucciones en las comunidades ¿Cuál sería el cristianas. texto, por favor, de Primera de Timoteo, dado que usted menciona, por favor? Ya, vamos por favor a mirar. Aquí está en primera de Timoteo. Veamos a partir del capítulo 3:15, que es lo que vamos a observar ahora. Y yo quisiera que revisemos el asunto de las viudas, porque es lo que me interesa a mí. Que no olvidemos que el mismo Pablo en un momento había dicho que reconozcan a las viudas, pero ahora resulta que a las viudas solamente aquellas que verdaderamente lo son, y dice otra cosa más, que no andan en chismes. Es lo que me preocupa, ¿no? Por favor, miren ustedes capítulo 3, a ver un ratito, aquí estoy. Mm, mm, A ver, viudas, ¿dónde está? Se las está haciendo a un ladito. A ver, ya, si usted revisa, eh, en el capítulo 2 ya se nos está diciendo cómo deben de ser las mujeres. Luego en capítulo 3 se pasa a hablar de los obispos. En capítulo 4 se habla de los diáconos. Y luego también se habla de las mujeres como tienen que ser. Versículo 3:11, ¿no? Esto ya también lo vimos. Las mujeres honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y también habla otra cosa que es increíble, ¿sí? De que una persona no puede estar, eh, ¿cómo diríamos? Las viudas tienen que ser desde el 5, del 3 al 16, donde se habla de cómo tienen que ser ellas, tienen que ser personas que estén cumpliendo todo lo que es la hospitalidad, ¿ya? Y ahí en ese texto de 1 Timoteo 5, del 3 al 16, vamos a encontrar cuáles son las cosas que ellas deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, las mujeres estaban, primero se dice que ellas tienen que tener sustento de sus propias familias. Segundo, se dice que tendría que ayudarse solamente a la que es viuda, ¿no? Ahora, estas son las a las que yo me refiero, que estaban ejerciendo ministerios dentro de la iglesia y cuyo sustento estaba a cargo de la iglesia, porque quienes estaban sosteniendo a este tipo de viudas que participaban era la iglesia, ¿no? Sin embargo, en este mismo texto del 5, el 11 y el 15, está diciendo que ya las viudas tienen que volverse a casar. Ya viudas excluidas tienen que casarse, especialmente las jóvenes. Y otra cosa, las mujeres que vivían en casas de otras mujeres, ¿no? En 5:16, que eran las que ejercían la función de patronas, de lo cuales también habíamos hablado, ¿no? Patronas o protectoras. Entonces, las viudas eran un rango tanto de jóvenes como de personas más ancianas, y se piensa que vivían en comunidades, ¿ya? En comunidades, y estaban ocupadas en la enseñanza, en la oración y el servicio al diaconado. Es decir, era un grupo de mujeres organizadas. No, por eso es que en el capítulo 5, especialmente, se comienzan a poner, eh, como diríamos, reglas, ¿ya? Reglas para este tipo de mujeres, y más tarde las viudas prácticamente van a desaparecer, ¿ya? Por favor, revisa capítulo 5. Entonces, am, cuando uno mira 1 Timoteo, varios textos que hemos visto, eh,
Mire, vemos que estas viudas, ¿no? Están involucradas, como ya dije, enseñanza, oración, servicio, y eran también estas, eran sostenidas por la comunidad como un todo, ¿ya? Acuérdense ustedes que la enseñanza judía también era sostener al huérfano, a la viuda y al extranjero. Entonces, la viuda en la comunidad cristiana era una persona atendida por la iglesia, pero también era una persona que participaba, ¿sí? Entonces, el papel de las viudas o el vivir en comunidades era un estilo de vida alternativo a la casa patriarcal, porque no estaban casadas, no tenían que someterse en cierta forma a una jerarquía. Y el hecho de que este papel de viuda no podía ser suprimido completamente, entonces hace que en 1 Timoteo se le comiencen a establecer controles, ¿no? Como requisitos, especialmente del 9 al 11. ¿Qué es lo que debe tener esa viuda? Ya, miren lo que dice. Se apuesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. De hecho, se nota que lo estaban haciendo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casar. Entonces, aquí lo que dice es, a ver, las viudas más jóvenes quieren casarse, entonces dejan su rol, ya no son mantenidas por la comunidad. Ojo, una viuda casada ya no era mantenida por la comunidad, solo aquella que no tenía, como diríamos, los recursos suficientes, ¿sí? Entonces, vamos a seguir mirando este asunto de las cartas, ¿ya? Um, Margaret Rocker insiste que este concepto del oikos, ¿no? El oikos es eh, extraño a los textos de la tradición paulina más antigua. Entonces, ella dice que posiblemente son añadidos que se hicieron en una época para em, contestar a algunos problemas que se les presentaron, pero comenzaron a hacer una eh, estratificación en cuanto a jerarquía dentro de la iglesia, lo cual no existió antes, ¿sí? Porque ese es primero es el gran problema que nos presentan las pastorales. ¿Por qué en las pastorales ya no tenemos mujeres activas, solamente tenemos viudas? ¿Por qué ya no oímos de una diácono como Febe? ¿Por qué ya no estamos escuchando mujeres compartiendo el evangelio? Ya no estamos escuchando de mujeres profetizando, ¿sí? Entonces, porque poco a poco, eh, al no haber un, como diríamos, una forma de sostener la jerarquización, ¿no? Que era complicado el asunto con las mujeres, decidieron sacarlo. Así de sencillo, ¿sí? Y se toma otro modelo. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué ese modelo? ¿Qué está pasando en la sociedad? Bueno, es que hay problemas. A veces nosotros miramos solamente el texto, pero nos olvidamos de los contextos sociales y culturales de la época. Hay problemas. Y estos problemas tienen que ver precisamente con lo que ocurre alrededor, ¿ya? Entonces, en la sociedad romana, parece ser que comenzó a haber un problema con respecto a, a que muchas mujeres adquirían totalmente su independencia y ya se sentían bien de esa manera, ¿no? En sus negocios y todo lo demás. Hay un escrito, ¿no? Y es precisamente Elsa Tames la que lo dice, ¿no? Consulta, disculpe que la interrumpa. Dígame. Entonces podríamos decir, es que como que me pierdo un poco con el tema de la viuda.
Podríamos decir que las viudas cumplían un oficio eclesiástico, dirigían la comunidad. Eso no me queda claro. No, las viudas en este momento estaban preocupadas de la enseñanza, de la oración, de la hospitalidad, ¿no? Pero ya no, el modelo ya cambió. Por eso les digo, va a ir perdiendo poco a poco su rol. Lo último que nos queda son las viudas. Ya la mujer ya no aparece, por eso digo, ya no encontramos. En las pastorales ya no aparecen. Lo único que queda son las viudas, ¿sí? Y entonces, poco a poco, inclusive ese rol de la mujer va a ser eliminado en cuanto a ministerio. Es triste, pero así fue. ¿Sí? Y aun cuando hasta el siglo, me parece que fue el siglo IV, todavía había viudas, ya cuando la iglesia se adquiere el modelo del imperio, ya no hay viudas, ya no hay nada. Quienes toman todos los oficios en cuanto a obispo, en cuanto a evangelista, en cuanto a maestro, pues, son varones. Ya no hay nada. Y lo que, si les mostré la línea de tiempo, es para que veamos cómo poco a poco la mujer va desapareciendo del ministerio. ¿Sí? Va desapareciendo, pero es porque se toma otro modelo. Ya no es el modelo de la eclesía, ahora es el modelo del oikos, ¿sí? El oikos. Entonces ahora se establece la casa patriarcal. Y quisiera, por favor, que miremos esta diapositiva, la siguiente. ¿Qué es la casa patriarcal? ¿Por qué tiene este nombre? La casa patriarcal es el lugar donde todos los papeles, ¿no? De género tienen roles especiales, específicos, ¿sí? Son especialmente definidos por la edad de la persona, por su estado civil, por su estatus social, por su papel, por su actuación pública y comunitaria, ¿no? Que si eran varones, que si eran mujeres, que si eran libres o eran esclavos. Es decir, cada uno de ellos tenía asignado un rol, ¿ya? No es como la unidad de producción que nosotros vemos eh, en los textos más antiguos de Pablo, en las primeras casas, donde todos estaban trabajando, todos estaban desempeñando, donde hay mujeres a cargo de las casas, como Lidia, ¿no? En la casa patriarcal, por eso es el patriarca, el varón. Entonces, aquí hay otro modelo. Y este modelo se establece a partir más o menos de los años 90, 100, en lo que es el mundo romano de la época, ¿sí? No es el modelo anterior, ya como yo les dije, ha cambiado, cambió. La casa patriarcal va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la función de la casa patriarcal es delimitar los espacios de actuación, controlar la edad del acceso a funciones comunitarias, controlar el matrimonio y la vida de las mujeres. Ahora, este modelo de la casa patriarcal es monolítico, es una persona que dirige, porque quien dirige la casa tiene que ser un varón, el patriarca de la casa o pater familias, y que es el modelo que luego toma la cultura romana, ¿ya? Y que esto es lo que va a traer conflictos en las comunidades cristianas que estaban desarrollándose dentro de las casas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que ahora van a desempeñar los papeles sociales, los papeles religiosos? Pues son los varones, con el modelo del pater familia, con su respectiva representación de ejercicio de poder que se hace a través del obispo, ¿sí? Y por eso el texto que nosotros vamos a trabajar tiene mucho que ver con el obispo. Es decir, el obispo, ¿sí? Que si vemos la terminología anterior, obispo es un supervisor, ¿sí?
Pero luego, posteriormente, ese término se liga a una estructura política, a una estructura ejercida dentro de un modelo y forma patriarcal, basado en una prescripción de relaciones sobre posición y subordinación. Él es el obispo, está arriba de los demás. Entonces, si nosotros vemos que este término obispo va a darnos el modelo de una administración, de una supervisión que es dirigente, pero que también es controladora de todos los movimientos de los miembros de la comunidad y en especial de las mujeres y de los esclavos, y que se habla muchísimo de un principio de sumisión a las autoridades, ¿sí? Que es lo que más se pide en las pastorales y que se refuerza, ¿no? Especialmente en la época de la persecución por los romanos. Este modelo va a ser muy reforzado posteriormente. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya. Cuando nosotros estamos mirando la siguiente diapositiva, ya, aquí. En las casas pastorales, ¿no? Estamos notando que las iglesias son casa de Dios, no son asambleas en la casa, entonces es lo contrario de lo que nosotros miramos, ¿no? La iglesia como casa es lo contrario de la comprensión de la casa como iglesia, como asamblea, ¿ya? Entonces se cambia, porque se sigue el modelo de la casa patriarcal. Y este es el pasaje que nosotros vamos a mirar en 1 Timoteo 3:5, ¿ya? Donde se habla del rol de los obispos. Entonces, ¿qué es el modelo? Es una casa de familia, una imagen doméstica que está ligada al orden, a la administración, a la disciplina, a la economía y que va a acentuar muchísimo la diferencia entre dirigentes y personas subordinadas o súbditos. Y que la gran preocupación, ¿no?, que ellos tienen es el asunto doctrinal y exige fidelidad a la ortodoxia ante las herejías que están surgiendo, ¿sí? Hay problemas, ¿sí? Hay problemas, pero también hay otro asunto, que se está mirando que el modelo de la iglesia de Éfeso es el único, ¿ya? Es el único modelo que se debería trabajar. Entonces, eh, ¿por qué hablamos de estas diferencias? ¿Sí? Si bien el término obispo, ¿no?, ya apareció en Filipenses 1:1, ya apareció en 1 Corintios 12:28, este episcopos ahora es un cargo estable y es un cargo que ha evolucionado y es un cargo de control, ¿sí? No es lo mismo, por eso estoy constantemente diciéndoles, no es la misma figura, evolucionó desde el origen en Hechos que supervisaba, ¿no?, Hechos 20:28, que es el que nos habla de cómo era, ahora evoluciona, ¿ya? Lo que está ocurriendo es que la casa, luego iglesia. Sí, casa es el modelo de iglesia de esta época, ¿sí? Eso es lo que necesito. A ver, explico nuevamente. Al inicio, la iglesia se reunía en las casas. ¿Estamos claras? Sí. ¿Qué era lo que se hacía ahí? Eran asambleas. Término que se usaba, eclesía. Pastorales. Término que se usa es casa para la iglesia. ¿Sí? Ya no es eclesía, es oikos. ¿Sí? Es oikos. Oikos es el modelo, ¿ya? Y ese es el problema. No es eclesía, es oikos. No es asamblea, es casa. ¿Qué casa? La casa patriarcal. ¿Qué modelo? Modelo patriarcal. Asamblea, todos participan. Oikos, no. Hay una autoridad.
¿Quién es la autoridad? El pater familia. ¿Qué modelo sigue la iglesia en este momento? El modelo de la casa patriarcal. Sí, se habla ya de la iglesia como la casa de Dios. 1 Timoteo 3:5 lo dice. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, el que no puede administrar su oikos, no puede administrar el oikos de Dios. ¿Sí ven? Ese es el problema. No sé, mi hermana, si me detengo aquí, sí, para que puedan hacer preguntas. Lisette, Lisette, Sí, es que ahí me pierdo porque como pasa de una diapo a otra, entonces no sé en qué momento de casa, que eran las comunidades, las primeras comunidades, cambiamos a esta época en Timoteo, con relación ahora que la casa no es la asamblea, la casa de Dios, sino que es la iglesia. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Ahí me perdí. no, la iglesia es la casa de Dios, pero administrada de otra forma, ¿ya? La iglesia es ahora casa de Dios, así se va a llamar. Es el énfasis en la pastoral, en las pastorales. Ya no va a ser el otro término que usaba antes, Pablo, ¿sí? Ese es el tremendo problema que se va a dar, porque al tomar otro modelo, ¿no? El modelo de las casas patriarcales, entonces ahora sí vamos a entender por qué la mujer va a ir siendo relegada de lo que ella hizo en un primer momento. Ya no es igual. Estamos hablando en la línea de tiempo más o menos a partir de los años 90, ¿sí? Y esto hace que muchos autores digan que eso es añadido posterior. Por eso les dije, hay dos posturas. Am, y que un asunto específico del problema que había ahí lo hace en general y por eso nosotros nos quieren poner como mujeres ¿cómo diríamos? Quieren tratar con nosotras un problema que existía allá, pero que no es el problema ahora, ¿no? Es un problema de relaciones, ¿sí? Y les voy a contar qué es lo que está pasando. O sea, es algo que está ocurriendo dentro de la sociedad romana y que los romanos no están tan contentos. Y la iglesia adapta esta forma cultural, la toma, ¿ya? Eh, ¿Por qué la toma? Porque era la forma como la iglesia va a desenvolverse, porque recuerden ustedes que dentro de la iglesia ya están personas también que son importantes. Entonces la iglesia eh, en las pastorales toma otro significado, ¿ya? Algo que es mucho más necesario que también lo aclaremos y lo vamos a aclarar también. ¿Qué es lo que también quisiera que miremos? Y quiero hablar ahora de la iglesia, ¿sí? Por favor, la siguiente diapositiva. La iglesia. Aquí está lo que está ocurriendo. Miren, la iglesia es ahora la institución salvífica, ¿sí? Pues su doctrina, la doctrina de la iglesia es la garantía de estar en el camino correcto. El énfasis está en la sana doctrina, ¿ya? Allí está el énfasis. Está, como diríamos, la forma como se establece aquí en las pastorales. Quien tiene una forma de comprender y experimentar la fe diferente, ¿no? Sigue a Satanás. Y es lo que también dice 1 Timoteo 5:15. Entonces, aquí se van poniendo los primeros eh, propósitos de una administración y un pensamiento que está tratando de ser eh, unificado, ¿ya?
Es la iglesia, la institución salvífica, que más adelante toma la Iglesia Católica ese modelo, porque ese es el modelo. El que no está dentro de la Iglesia Católica no es salvo, ¿sí? Porque ya no se enfatiza más el asunto en la Iglesia, ¿no? Más que en Cristo, que en las otras cartas que Pablo escribe. Y la Iglesia, a más de ser institución salvífica, es la guardiana de la doctrina, ¿sí? De la sana doctrina. La Iglesia es la reguladora de la fe correcta. Y esta función de cuidar la doctrina correcta es la que van a tomar los obispos. Entonces, eh, ese obispo que viene del modelo del pater familia va a mantener esa comunidad con su respectivo liderazgo, con su respectiva supervisión, con control, ¿ya? Y entonces, como les dije antes, está la superposición y la subordinación. Todos tienen que someterse al obispo. Las pastorales fueron el modelo que tomó luego la iglesia tradicional, ¿no? La gente se salva a través de la iglesia. ¿Cómo se entra en la iglesia? Mediante el bautismo. Si no, no eres salvo. La iglesia es la que guarda la sana doctrina. No puedes pensar de manera diferente, porque tienes que seguir la sana doctrina y regularte de acuerdo a la fe. ¿Quién dictamina la fe? ¿O quién está a cargo de guardar la fe? El obispo. ¿Sí? Entonces, esto permite, uno, la exclusión de mujeres y dos, luego va a permitir el establecimiento de jerarquías dentro de la iglesia. A ver, voy a hacer un pequeño alto para que ustedes puedan preguntar, porque voy a seguir hablando de esto. Pregunten, este Yo, es el momento. A ver, yo, ¿quién? yo, Carla, Ah, ya, eh, Carla. yo por lo menos todavía no sé dónde está la iglesia. La iglesia. La No, no iglesia. sé porque usted no me da el concepto, pero del concepto del texto del primera de Timoteo de 3:5 no me define ahora dónde está la ubicación de esa supuesta iglesia o casa. Entonces, no me Mira, queda claro. Realmente no entiendo. la casa está en el 5. Sí, está en el 5 la casa, pero usted me La habla casa de de Dios, casa de la como iglesia de Dios. Dios. Es la Eso, iglesia de Dios. La casa es la iglesia de Dios. la misma casa. ¿Sí? Las casas son la iglesia de Dios ahora, pero el modelo de la casa patriarcal. Como antes. ¿Dónde estaban las iglesias antes? Si queremos sacar nuestro modelo de una comunidad grande como nosotros tenemos ahora, tenemos que pensar que las iglesias estaban en las casas. El modelo cambió. A ver, Marta. A ver, ¿está claro? Ahí está la iglesia. Ahí mismo sigue, en las casas, pero con otra forma de administración. Marta, dígame. Sí, profesora, mire, yo también tengo así un poquito enredado los conceptos. Ok, las iglesias empezaron en casas, Sí, ¿verdad? Iniciaron en las casas. sí. Luego estamos hablando de oikos. Oikos, yo pertenecía a un grupo de mujeres que se llamaban así, oikos, y ellas decían de que eso era una iglesia grande, ¿verdad? Era como era en una casa, se llamaba oikos y significaba casa grande, la palabra oikos. Usted lo maneja aquí como otro modelo, que es la casa dirigida por el patriarca, Ujú. ¿verdad? Ok, ahora estos patriarcas se convierten son los pater familia, o sea, son los hombres. Las mujeres empiezan a disminuir su actividad como más significativa, digamos, o sea, que se diera más, o sea, ya se ve menos el trabajo de la mujer y el de la mujer empieza como a disminuir y el hombre empieza a tomar mayor autoridad, mayor presencia y la mujer toma el papel de sumisión, igual los hijos, ¿verdad? Ok, entonces todavía no hemos sacado la iglesia hacia un templo, sino que todavía lo tenemos en casa.
Exacto. Esa es la pregunta. Las iglesias siguen en las casas. Eso es. Ok. Muchas gracias, muy No amable. han salido a templos. Es que nosotros tenemos idea de iglesia, templo. Por favor, en esta época no. Eso será después del año, estaremos en el siglo IV, Ok. ¿ya? Estamos hablando del siglo I. Ujú. En el siglo IV es que ya las iglesias pasan a ser, o a constituirse en templos, o a tener templos, pero es a raíz de ese casamiento que hubo con el imperio. Pero todavía no. Todavía ellas tienen su cultura, tienen su forma de administración propia, pero están tomando el modelo patriarcal de la sociedad romana. Eso es lo que quiero que quede Ok. claro, ¿sí? A ver, ¿dónde está alguien más? Por ahí me levantó la manito. Gracias, Marta, por su valiosa ayuda. A ver, alguien más, por favor. Pregunta. Profesora Laura, en el chat de Zoom hay una pregunta de Alma. Rosa, ¿quieres que te la lea o quieres tú leerla? Ah, ya la vi. En el Ok. cambio de asamblea a casa empezaron con la exclusión de la mujer. Sí, sí. Porque en el cambio de asamblea, que era eclesía, a oikos, que es casa, la exclusión de la mujer es diferente por el modelo que la iglesia toma. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de iglesia, eh, yo sé que la mayoría está pensando en un templo. Olvídense, todavía no hay templo. No he hablado templo, es casa. Siempre fue casa y siguió siendo casa durante varios siglos. Después se construyen templos. Antes no había. Esto es a partir del siglo IV. ¿Sí? Gisela. Buenos días, profesora. Yo entré casi recién, entonces me perdí. Lo que quería decirle era cuando había las persecuciones a los cristianos, la iglesia no estaba en la casa, sino se reunían, por ejemplo, en las catacumbas. Y ahí estaba la iglesia, porque estaban reunidos en nombre de Jesús, ¿no? ¿Estoy bien? Algunas iglesias se reunían en las catacumbas, no todas. Acuérdense que Ay, hablábamos de las cofradías. Hablamos de las sí, cofradías en la clase anterior. La iglesia comenzó a formar cofradías, ¿ya? Y entonces en esas cofradías, inclusive que tenían que atender a los muertos, ¿no? A los que atendían los entierros y todo eso, ahí era que los cristianos pues tenían sus reuniones en las cofradías y por eso inclusive luego llegaron a tener reuniones en las catacumbas que no eran otra cosa que los cementerios. Se reunían prácticamente en un cementerio, ¿ya? ya. A ver, Laurita, solamente quería am, también, no tanto que estaba perdida, pero sí pregunto, o con la última participación de mi hermana, ella decía la iglesia que se reunía cuando era perseguida, ¿no? Yo estoy pensando después de la ascensión de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, ellos siempre estaban reunidos, ¿no? Entonces ahí como que ya había, tenemos esta noción de iglesia, ujú, sí, pero cuando ya comienza la iglesia a reunirse en casas, ¿no? O sea, ahí me parece que viene la transición, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de oikos, como decía, escuché a la hermanita Marta que decía, ella lo entendía que hablaban de una comunidad grande, pero yendo ya a al significado de oikos era la casa en sí, ¿no? La casa en sí y el modelo, lo que tú dices del patriarcal, es que había uno, que es el modelo de quien asumía el liderazgo en la casa, ¿no? exacto, Entonces, pero eso es, ¿no? Por eso es que nosotros hasta ahora decimos, ¿dónde estás tú? Hay iglesia, ¿no? ujú, Hay iglesia. exacto, Ujú. ¿Dónde exacto, está la iglesia? Está bonito. exacto. Es Está que bonito. es un poquito complejo sacar, como diríamos, paradigmas que hemos construido en muchos años. No es tan sencillo, ¿ya? Entonces, cuando vamos al texto, ¿no?
vemos que es diferente, porque siempre se habló de asambleas, ¿sí? Y si es bueno, entonces que vayamos siguiendo o lo que vamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque eclesía, como ya les dije, era asamblea que se hacía en una casa, ¿ya? No es que estaban afuera, estaban en una casa, siempre estuvieron en la casa. Oikos es otro modelo de casa, es la casa patriarcal, ya, es la casa, oikos es casa, y una casa grande, porque la casa patriarcal incluía, como ya vimos, todas las casas incluían hombres, mujeres, esclavos, ¿no? Era una casa, pero el modelo es diferente. En una asamblea todos participan. En el oikos patriarcal, no, porque hay un pater familia. Entonces, el pater familias es el que está, ¿cómo diríamos? Llevando el control de la casa. Y hay un modelo de subordinación. Todos están subordinados al pater familias. Ese modelo es el que toma la iglesia a partir de los años 90. Las únicas que están quedando ahí de a poquito son las viudas, que tienen una función específica, son las últimas que aparecen. Ya, y que permanecieron, porque sí permanecieron en los primeros siglos del cristianismo. Ya después, ya no más. Desaparecen también. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Ya, otra pregunta, por favor. Mireya. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, estaba buscando en lo que ustedes estaban comentando, oikos, y encontré que oikos es en griego. Utilizaban oikos, la palabra griega, lo que significa casa, vamos a decir en español. O sea, es lo mismo, oikos o casa. Solamente que, bueno, quizás tuviera un poquito de confusión cuando utilizaba la palabra oikos, la palabra casa, pero viene a ser lo mismo. Y bueno, a mí sí me quedó claro sobre lo que es al inicio, las familias se reunían en casa, porque la clase pasada el profesor estuvo explicando casi de eso, que las familias se reunían en casa primeramente, ¿no? Entonces lo relacioné. Cuando dijo oikos, entendí que era lo mismo casa, pero cuando tuvieron la confusión yo dije, voy a buscar esto en el diccionario para ver si hay alguna diferencia, pero oikos es en griego, lo que es casa en español, que viene siendo lo mismo. Gracias, profesora. Gracias también, Mireya. Sí, Sí. sí, yo creo que la confusión se da es cuando tenemos un modelo de iglesia diferente, ¿no? Y yo siempre, o sea, yo quiero que ustedes tengan presente que todo el tiempo fue casa, pero ya no con el mismo énfasis. En el primer énfasis era participación de todos. Por eso es que ya les digo, hablamos de una lidia dirigiendo una casa. Ahora ya no encontramos mujeres. ¿Por qué? Porque esto era lo que yo quería comentarles, ¿no? Había ese rechazo a las mujeres que habían salido o que estaban gobernando las casas o que de alguna u otra manera, pues, bueno, las clases altas especialmente, comenzaron a gobernar sus propios, como diríamos, sus propias decisiones, ¿sí? Antes había habido un decreto, ¿ya? Y este decreto lo dio el emperador Augusto. Y este decreto es el que se va a retomar a fines del primer siglo. Imagínense ustedes, este decreto del emperador Augusto fue a comienzos, pero lo toman a fines del primer siglo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo el emperador Augusto en esta ley? Él decía que todas las mujeres tienen que seguir los patrones de la casa patriarcal, tienen que casarse y tener hijos. Incluso él impuso extremas sanciones contra el adulterio por parte de las mujeres. O sea, una mujer que no se casaba o una mujer que adulteraba era tremendamente castigada, ¿ya? Entonces el emperador estaba muy preocupado
porque la clase aristocrática no se reprodujera, ¿ya? Y también había mucho temor en la clase gobernante, ¿no? Y los varones, especialmente, eh, como digamos, importantes, de que se invirtieran los roles, ¿ya? Dentro de las casas, que se invirtieran los roles con los hijos, con los esclavos, porque eso sería un caos. Eso sería la alteración de la casa patriarcal. Inclusive, hay escritores, hay filósofos, hay pensadores griegos como Séneca, Cicerón, Tácito, etcétera, etcétera. Si usted revisa un poco de filosofía, todos ellos siguen los conceptos verticalistas de Aristóteles con respecto a la familia, ¿ya? Y llegan mucho más allá, porque llegan a decir que el gobierno de la ciudad tiene que ser como el gobierno de la familia, un líder y los demás subordinados. Mire, ese es el pensamiento de la sociedad romana. Entonces, para ellos, el rey es como el pater familias. ¿Y qué tiene que hacer? Velar, proteger y hacer obedecer a sus súbditos, como el padre lo hace en la casa con sus subordinados. Entonces, ¿qué tienen que hacer los subordinados? ¿Cómo es? Las esposas, los hijos y los esclavos. Ellos tienen que obedecer y someterse al rey y a las autoridades de la ciudad o del imperio, como lo hacen los dependientes de la casa patriarcal con el padre. Entonces, los valores patriarcales de la casa están unidos a los valores de la sociedad. Entonces, esta es una sociedad totalmente patriarcal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La casa patriarcal viene a ser el ideal de la ideología de esta sociedad, ¿no? Es una sociedad masculina, es una sociedad imperial, es la sociedad que gobierna, ¿ya? Y entonces cuando alguien se quiere salir del modelo, está riñendo estos valores, está yéndose en contra de los valores. Por eso es que poco a poco, ¿no? La mujer va siendo excluida. Antes, en los antiguos documentos extrabíblicos, antes se observa mucho participación de las mujeres en actividades públicas, ¿no? Que están, que tienen riqueza, que tienen estatus, que pueden ir a los teatros, bueno, pueden hacer muchas cosas. Pero luego esto también va a ir disminuyendo. Y es exactamente lo que está ocurriendo en la iglesia. Antes nosotros teníamos mujeres que profetizaban, mujeres que evangelizaban, mujeres que compartían la palabra, pero ahora estamos viendo que se ha tomado un nuevo modelo, ¿no? Entonces, en este nuevo modelo, ¿sí? Eh, eh, es importante que la iglesia también mire lo que está ocurriendo y, bueno, asumen el modelo, ¿ya? Todos lo asumen. Parece ser que el pater familias estaba perdiendo un poquito el poder, ¿no? Quizás había mucha libertad de parte de las mujeres, entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente hay que cortar las alas, hay que sacar todo esto. No es posible. Si en la sociedad está ocurriendo, ¿no? Entonces también aquí en la iglesia lo vamos a controlar. Ya no sea que la iglesia pues luego vaya a ser dirigida por mujeres. Entonces que ellos toman el mismo, como diríamos, nos preocupa, pero es exactamente lo que ocurrió. Entonces vemos a una iglesia diferente. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Sí? Una iglesia que, como ya les
es la que establece la doctrina, ¿sí? En la didacalia, el cuerpo de la doctrina que asume un papel importante en estas cartas, ¿no? Y lo vamos a encontrar a lo largo de todo 1 Timoteo, 2 Timoteo y también Tito. Y esta es la doctrina de las pastorales, es la que se considera la sana y correcta doctrina en oposición con otras que yo ya le dije que eran consideradas satánicas. También hay 2 palabras griegas, quizás ahora he abusado un poco de palabras griegas, pero sí es importante que las miremos, ¿no? Estas 2 palabras griegas, ukeinein y ukeiousan, que aparecen mayormente en los evangelios, siempre están ligadas a la salud, pero a la salud y curación de enfermedades físicas, ¿sí? Pero las pastorales se aplican a la doctrina, ¿sí? Como que la doctrina se enferma. Entonces, es lo que está diciendo el escritor de la carta, ¿no? Y lo encontramos también en Timoteo y en Tito, ¿ya? Y se está utilizando la sana doctrina como la palabra correcta, o como también decir, los que creen esta doctrina o los que aplican con respecto a lo que dice aquí, son verdaderamente los que tienen la fe correcta y saludable, ¿ya? Otra vez, está a cargo el control de todo esto por los obispos, ¿sí? Por favor, la siguiente diapositiva. Miren lo que ocurre con la mujer, ¿ya? Este asunto de la mujer. Ah, nuevamente retomo que hay mujeres ricas que ejercen el patronazgo, ¿no? Que algunas eh, de ellas están parte de las comunidades cristianas, que existen las viudas también, que viven en comunidades, ¿sí? No tenían esposos, ellas eran enseñaban y eran reconocidas en la iglesia. Y este modelo molesta al imperio, molesta a la sociedad de su tiempo. ¿Cómo es que si ha habido un decreto hace tiempo, las mujeres ya no quieren casarse? O mejor dicho, están enseñando o se están preocupando por procrear, ¿ya? El Satanes dice que hay luchas de poder también por ocupar cargos dentro de la iglesia, especialmente por parte de los ricos, ¿sí? Porque algunos de ellos pensaban que esta era una forma de tener prestigio, ganancia, ¿no? Pero desconcierta el asunto que aparece aquí en Timoteo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se toma una actitud radical, ¿no? Contra las mujeres. ¿Por qué? Porque ya se está hablando eh, solamente de que la mujer no puede enseñar, ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Eh, que las mujeres que tienen que eh, aprender en silencio, que no pueden, que tienen que tener sujeción absoluta, que no pueden ejercer dominio sobre el varón, y siempre se habla de silencio. ¿Sí? Entonces es como quien dice, eh, estamos buscando el modelo, está aplicado, la mujer está callada, ¿ya? Y también se las va excluyendo del liderazgo, como vimos con las viudas. Ahora el modelo de la casa patriarcal pasó a la iglesia y se asigna también a los obispos el modelo del pater familia. Ojo, las mujeres no pueden aspirar a cargos eclesiásticos. Eso solo le corresponde al varón. Ya una mujer no puede ser diácono, ¿ya? Diáconos. Entonces, a ver, en el tiempo de hoy había una mayor énfasis por cuidar la doctrina que a la gente, sí, la doctrina era más importante que la gente. ¿Ya? Recuerden que la iglesia está creciendo, ¿ya? Pero también es necesario que la iglesia viva en medio de una sociedad diferente, ¿ya? Jesús estaba más preocupado de la gente
de muchas cosas doctrinales de los judíos. Pero acá otra vez hay cambios, hay cambios. Entonces, inclusive hay una iglesia que en la actualidad, si usted quiere ser obispo, usted tiene que ser varón, porque está establecido así en los estatutos y reglamentos de esa denominación. Muchas denominaciones evangélicas también lo tienen asignado, que quien está a cargo de la iglesia tiene que ser un varón. Ahora eso es una regla, ¿no? Por este motivo, ¿por qué? Porque están tomando el modelo de la casa patriarcal que aparece en Primera de Timoteo. ¿Ya? Ese es el mayor problema que existe. Y ahora sí, podríamos mirar, miren, Primera Timoteo 3 del 1 al 7. Miren, el asunto del conflicto, ¿no? Dice, es siguiente diapositiva, ¿no? Primera Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, esta es palabra fiel. Si alguno desea ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa. O sea, no habla de que es una mujer que debe tener un esposo, no, es un hombre que tiene que tener una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, ¿sí? Que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Y el versículo 5, que es el que tanto hemos estado hablando. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y en el griego aparece es casa de Dios, ¿ya? Ahora, no debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Ya están ahí todos los requisitos y esos requisitos eran los que establecía también la sociedad romana a su paterfamilia. O sea, que tenía que gobernar bien su casa, ¿no? Que tenía que ser una persona que tenga en su gestión, ¿no? Que sea alguien que pueda controlarlo. Y por eso es que el paterfamilia se esmeraba en tener esa forma de gobernar. Y cuando se hace esa aplicación al obispo, por favor, siguiente diapositiva. ¿Ya? Estamos mirando un obispo, ¿no? Que en el ámbito administrativo y en la comunidad cristiana va a tener las mismas atribuciones administrativas, va a tener las mismas atribuciones de supervisión y de velar por la enseñanza correcta. ¿Sí? Así como lo tenía, como dijimos, ya lo habían puesto en la sociedad, bueno, ahora también es la casa. Entonces, ¿cuál es el papel del obispo? El obispo es la persona responsable de administrar bien la casa, de administrar bien la iglesia de Dios. Por eso debe conocer cómo hacerlo. Se comienza con su casa para hacer lo mismo en la casa de Dios. En su casa, él es el Señor de la casa. Y en la iglesia, Dios es el Señor de la iglesia que establece los líderes para que administren la casa. Es Dios quien pone al obispo, el que va a gobernar y a liderar la iglesia. Entonces, el obispo va a organizar, va a mantener la comunidad cristiana en una analogía con la casa patriarcal. Y esta estructura que va a surgir en los últimos años, ¿no? Del primer siglo, va a ser determinante para ser iglesia. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias en las relaciones sociales de la casa. Va a traer consecuencias en la participación de las mujeres y consecuentemente va a tener, como diríamos, va a tener consecuencias en la participación inclusive de los derechos de los esclavos. ¿Ya? Entonces,
ya hay una situación diferente, ¿sí? Hay una situación eh, que nos permite a nosotros mirar por qué. ¿Por qué entonces en Timoteo? Porque muchas personas utilizan Timoteo para decir, pero leamos Timoteo. En Timoteo se habla muy clarito de obispos y se dice cuáles son sus requisitos y se habla de los diáconos, ¿no? Y se dice quiénes tienen que ser, ¿no? Ahora, en diáconos hay algo que está allí y que muchos no quieren reconocer que había tal vez una opción para las mujeres que también sean diáconos. ¿No? Dicen no. ¿Por qué? Porque se habla de que esos diáconos tienen que ser también maridos de una sola mujer y se lo aplica a las mujeres de los diáconos. Es decir, un diácono tiene que tener una buena esposa, ya, que no es calumniadora, sino sobria y fiel en todo. O sea, con eso, acabado ministerio de la mujer, ya. Es lo que pasó en la época y es lo que se ha mantenido en muchas iglesias. Entonces, ¿a qué queda supeditado en los primeros años de los siglos 2, 3, 4? El rol de la mujer va a ir disminuyendo cada vez más hasta que finalmente desaparece. Ya no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, más bien vemos que cuando hay este asunto de la aparición, y esto es, como dirán, no es bíblico, es extra bíblico, ¿no? La aparición de los primeros monasterios, muchas mujeres se van a ir a los monasterios, y nuevamente dentro de los monasterios, pues ellas van a tener cierta autoridad, ¿sí? Aunque siempre dependiendo del obispo. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, el autor señala en este pasaje que nosotros vimos, 1 Timoteo 3, hay una, como diríamos, una contribución, ¿no? ¿Qué es lo que hace el obispo? Enseña, administra, supervisa, preside su casa y preside también la administración de la casa de Dios. Cuida la sana doctrina para que quede asegurada y sea seguida por la comunidad. Debe administrar la comunidad, ¿no? Como si fuera su propia casa. ¿Ya? Entonces, los obispos tienen la función de organizar, mantener a la comunidad cristiana en una analogía con la casa patriarcal, ¿ya? Esto va a influir mucho en el ministerio de las mujeres, que a pesar de haber alcanzado una posición social en un primer momento, van a ser desplazadas en la iglesia, ¿ya? Porque en la sociedad las mujeres todavía siguieron luchando, pero en la iglesia las mujeres fueron sometidas, ¿no? Por la decisión de los obispos, por la posición de aquellos que estaban a cargo, y porque las mujeres, pues, no eran cristianas, ¿no? Y la presión era, ¿sí? Someterse a lo que Dios decía, ¿no? Entonces, la mujer, como se somete a lo que Dios dice, entonces ellas van cediendo también sus lugares, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace con la mujer? Se comienza nuevamente a dar la idea de que la mujer es débil, de que la mujer no puede, porque la mujer fue engañada, etcétera, 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 ¿no? Y que la mujer se salva teniendo. Bien, eso es lo que está ocurriendo con las cartas pastorales que infortunadamente son las que las iglesias utilizan para decirnos a nosotras que no podemos participar, que tenemos que estar calladas, sumisas y obedientes, ¿no? Lo cual se contrapone totalmente con lo que ya había enseñado el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y esto es lo que yo quiero enfatizar, por favor, Gálatas, ¿sí? ¿Qué es lo que ha escrito Pablo? Recuerden que Gálatas
fue una carta escrita, eh, como quien diríamos, cuando Pablo comenzó su ministerio, ¿ya? Entonces, en este momento, ¿sí? Pablo está hablando de cómo debe de ser esa comunidad, ¿no? Y aquí en Gálatas él da una amplia información sobre ello. Escribe a un grupo de comunidades cristianas ubicados en la provincia de Galacia, con la intención de aclarar algunos temas doctrinales, pero también llama la atención, ¿no? Si usted lee la carta a los Gálatas, es muy, muy parco en su saludo, ¿no? Cuando está comenzando a hablar, a escribir, pero también no hay amabilidad porque eh, Pablo estaba molesto. Pablo estaba muy molesto, ya que ellos están tomando, como diríamos, creencias de lo que está alrededor, ¿no? Y eso hace que Pablo les escriba muy fuerte. Los galacios o los gálatas están recibiendo enseñanzas de misioneros rivales, que uno, están poniendo en duda su apostolado, están poniendo en duda sus enseñanzas y al cuales él llama evangelio diferente. Ahora, cuando nosotros miramos Gálatas y no nos perdamos en esta carta, hay tres cosas que debemos recordar. Primero, en Gálatas Pablo está defendiendo su ministerio apostólico, está defendiendo su misión apostólica, ¿sí? Él dice que quien lo envió fue precisamente el Señor. La segunda cosa es que él expone el mensaje de salvación, ¿no? Y esto es sumamente necesario. Y, y también, y lo tercero es el fundamento de la libertad cristiana. Y cuando habla el fundamento de la libertad cristiana, yo quiero que leamos el versículo 3:28. Este es muy importante para nosotros. Ya. Gálatas 3:28. Dice, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Ahora, atención, es la carta más antigua. Recordemos, las ciudades griegas estaban acostumbradas a cierto liderazgo de la mujer, pero también hay algo muy importante y por eso puse el texto anterior, que no quiero que lo perdamos de vista. Dice, todos ustedes han sido bautizados. ¿Qué significa eso? Por favor, siguiente diapositiva. Ya. En este capítulo 3, ¿sí? Pablo habla de ese paso de esclavitud a libertad de los hijos e hijas de Dios, ¿sí? Porque la condición de los Gálatas para llegar a ser hijos es que ellos pusieron su fe en Cristo e hicieron pública su filiación, que son hijos de Dios por medio del bautismo. Ojo con esto. Esto adquiere como digamos, una relevancia muy grande, ¿ya? Tanto en el aspecto religioso como social, porque se aplica a hombres y mujeres sin distinción, mientras que la circuncisión solo involucraba a los hombres. La cultura judía solo circuncidaba hombres. Entonces, los que entraban en el pacto eran los hombres, las mujeres no. Las mujeres solamente se sometían al varón. Entonces, los hijos de Dios eran los hombres en la cultura judía y en la religión judía. Y acá Pablo dice, ustedes todos ahora son hijos e hijas de Dios, por eso da toda esa descripción, porque la filiación divina es una realidad que tiene consistencia teológica también por las mujeres, las cuales han llegado a ser hijas de Dios
a través del bautismo. ¿Sí? Y esto es relevante para nosotras como mujeres. Algo que las mujeres no podían hacer en el judaísmo. ¿Ya? Entonces, ahora sí lo pueden hacer mediante el bautismo, convertirse en hijas de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El bautismo es el revestimiento, ¿sí? Ese revestimiento, son vestidos de nuevo, tiene un significado escatológico, tiene expresiones éticas con sentido metafórico, ¿en qué? En que somos nuevamente, ¿no? Hechos hijos e hijas, porque hemos sido bautizados, ¿sí? Es decir, hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos aceptado el dominio de Cristo sobre la vida de la persona, hombres, varones, mujeres. Por eso Pablo dice, ¿no? Que ya no hay, ¿qué cosa? No hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos vosotros sois unos en Cristo. Todos, todos, ¿no? Y aquí hay un autor, Chiquete, él pone una buena interpretación de este texto. Dice, ya todos ustedes han pasado por la ceremonia pública del bautismo. Fue ahí que establecieron una ligación total con Cristo y desde entonces ustedes actúan como si fueran Él mismo. Es decir, la forma de actuar del cristiano cambia, ya es diferente, es como Cristo. La próxima diapositiva, por favor. Aquí. Como consecuencia de ese bautismo, ¿no? Es que nosotros nos convertimos en hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo es el rito que simboliza la nueva pertenencia a Cristo. Es el que nos concede un estatus diferente. Las diferencias con la circuncisión se acabaron. Ya no hay judío ni griego. ¿Sí ven? Por eso dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Y aunque las diferencias puedan seguir presentes en los grupos mencionados, estas ya dejan de generar privilegios porque todos somos hijos e hijas de Dios. Y entonces en los creyentes rigen conductas diferentes del resto de la sociedad, ¿sí? Muy diferente a lo que está pasando en Timoteo, donde estamos tomando el modelo de la sociedad a la iglesia. Pablo está expresando una unidad de los creyentes en Cristo con esta frase. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros somos un conjunto armónico, somos un conjunto unido, porque somos esos hijos e hijas de Dios en los cuales no puede haber diferencia. ¿Sí? Bien, tiempo para preguntas. Tiempo para preguntas. En el chat hay una pregunta, profe, de, A ver. No tengo la pregunta. de Cecilia Hilario y ella tenía la manito levantada desde hace harto, profe. Cecilia. Sí, yo le dije Sí, a Cecilia. ¿Dónde está? gracias, Pastora Laura. Bueno, buenos días con todas. En realidad tengo esta oportunidad para poder encender el micro. Durante estas semanas quería expresarles esto rapidito. Durante estas semanas las he ido escuchando a muchas de ustedes que tienen ese servicio también a Dios por años a través de sus ministerios y me siento muy honrada de poder estar en esta sala, sinceramente. Y bueno, yo he crecido en una familia pastoral, soy hija de pastor también aquí en Perú y me permite tener de alguna manera esta experiencia. Y la verdad es que cuando comparto con mis papás este tiempo que tengo, pues hay muchas cosas que van como tomando forma y me siento bastante honrada de poder estar aquí. Así es que eso quería expresar primero. Y segundo, Pastora Laura, le decía o le hacía esta pregunta acerca
el tiempo de oikos en el que de pronto se deja de trabajar en las casas o de servir en las casas como asambleas, sino más bien toma la forma de una familia patriarcal. Me hacía pensar en esto, ¿no? De que hay mucho énfasis en cuidar la doctrina, en cómo deben conducirse, más allá de poder cuidar de la forma de vida de pronto de las personas, de las familias, de los hijos, de las mujeres que de pronto en ese momento pues no tenían el cuidado de alguien, ¿no? Entonces me ponía a pensar que esto era un poquito la diferencia con lo que Jesús, estando en la tierra, pues nos enseñó, ¿no? Más allá de pronto de lo que estaba considerado como una ley, aunque él dijo que él vino para cumplir la ley, ¿no? Pero de una manera distinta, con ejemplo, con cuidado, con actos propios que demostraban el amor de Dios a través de él. Entonces me hace recordar, y no sé si de pronto aquí estoy equivocada, en que existe en este momento en el que atraviesa la iglesia como oikos, de pronto se hace una especie, no sé si está mal mi relación, pero me lleva a pensar que era la forma en la que de pronto Jesús al inicio tuvo de pronto que batallar, ¿no? Con ese concepto de las leyes, de lo estructurado, de lo que es correcto, pero Jesús trascendió cuando fue a atender a la gente, cuando iba a las casas, cuando tocaba a los enfermos, cuando atendía a una mujer que sufría de un flujo de sangre, rompió con muchos esquemas que naturalmente el hombre tiende a establecer para considerar lo que es correcto, pero Jesús estaba trascendiendo con sus acciones y veo un poco esto, me hace pensar en que en este momento en el que la iglesia está como oikos propiamente, se genera una especie de, no sé si el término, retroceso o de pronto volver a esto que Jesús había venido precisamente para mostrarnos realmente cómo es vivir el amor de Dios aquí en la tierra, Ujú. ¿no? Bueno, esa es un poquito la relación que puedo hacer. Gracias, pastora. Muy bien, Cecilia, sí, exactamente es lo que está pasando, es lo que está pasando. A ver, aquí dice, cuando Pablo vivía, ¿todavía no existían los obispos? No, si los obispos se nombran desde Hechos, acuérdense que yo le dije que sí existían, pero no era la función de ellos la que ahora tienen. La función del obispo era de supervisión. Ahora su función se amplía porque es otro modelo, ¿ya? Es otro modelo. Sí, a veces se escucha muy claro y bien en relación. A ver, ¿alguien más que tenga que hacer alguna pregunta? Buenos días con todos. Yo todavía estoy un poquito mal de la voz. No sé si me escuchan bien. No sé. Saludarlas y bueno, feliz de poder entrar. La semana pasada no pude. Eh, me, me encanta saber una vez más la historia, lo que pasó, lo que sucedió, pero yo creo que muchas de nosotros que estamos acá estamos pendientes de seguir haciendo historia, ¿no? Yo lo llamo así porque no nos vamos a quedar en lo que pasó y lo que vivieron y lo que fue. Estamos viviendo una época muy terrible, tremenda, no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Al menos en Perú está muy movido todo esto. Entonces, yo decía, gracias por este momento de poder despertar, porque cuando vemos lo del bautismo, es algo que nos integra a las mujeres. ¿Y qué ha pasado con la historia? Muchas de nosotras nos hemos aislado con ese pretexto, ¿no? Con el pretexto de que, bueno, yo doy mi casa, hacemos una célula y yo sirvo el cafecito y ahí quedo, ¿no? Y desgraciadamente, y a mí eso me mueve, nos conformamos, ¿no? Seguimos siendo
ese lugarcito de dar algo calientito para el grupito. Pero ¿qué de lo demás? ¿Qué de lo demás? Aquí Pablo nos está hablando un despertar. Ya eres parte de. Ya puedes levantar la voz. Ya puedes decir tu opinión. Ya eres una hija de Dios con todo lo que eso trae. Yo le preguntaría a mi amada profesora Laura, ¿qué más tendríamos que saber? Y no terminaríamos nunca de estudiar, porque ese certificado como hijas de Dios, pienso yo, que nos da esa facultad de hacer muchísimas cosas. Entonces, yo digo, a pesar de mi edad y a pesar de la juventud de muchos, tenemos que captar esto que estamos aprendiendo para poner un pero. Y diríamos, pero ¿dónde me voy? En la misma iglesia, ya, en el mismo templo, Sí, muy bien. en todo eso, ¿no? Entonces tenemos ahí que decir, esto está mal, esto no me gusta, esto podría ser así, y levantar la voz. Eso me despierta a mí esta clase porque nos da la facultad, ¿no? Entonces, yo preguntaba a la profesora si coincide conmigo o estoy fuera de. Gracias. Ya, sí, yo estoy coincidiendo altamente con usted, porque las mujeres podemos ejercer nuestros ministerios. Lo que ocurre es por temor o por mala información que nos han dado, por pasajes bíblicos mal interpretados, que nos han hecho sentir como que no somos capaces de lograrlo. Entonces, cuando nosotros entendemos claramente, ¿no?, todo el trasfondo que hay dentro de un texto, podemos nosotros avanzar. Ahora, si nosotros no queremos, eso ya depende de nosotros, de nosotras. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que en el Señor no hay varón ni mujer y que el ministerio es para todas nosotras, ¿no? Ya les digo, lastimosamente, estas cartas pastorales han sido utilizadas para quitarnos voz, autoridad y para decir que solo los varones pueden ser obispos. Y que esperemos pues que eso cambie, ¿no? En algunas denominaciones ha cambiado. En otras todavía se sigue manteniendo el término para los varones. Solamente las mujeres no podemos ejercer liderazgos muy altos, no podemos ser tener liderazgos a nivel nacional, etcétera, etcétera. Pero que Dios nos ayude, ¿sí? Podemos seguir y podemos seguir avanzando, ¿no? Y mejor siempre ligar los obispos con Gálatas, ¿ya? Contar la historia de lo que está pasando y luego mirar qué dice Pablo con respecto al bautismo, que nos convierte en hijos e hijas de Dios. Bien, no sé, yo creo que alcanzo una última pregunta si alguien desea, si no, pues estamos aquí ya para finalizar. ¿Hay otra pregunta? A ver, Mireya. Ok, bueno, gloria a Dios. Quería informarles, ¿verdad? Mientras que usted estaba explicando, se me vino el versículo de Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Entonces lo empecé a leer, pero allí hubo como una interferencia, salí del chat y esto, pero bueno, y ahorita que volví, vuelvo a reanudar todo eso. Y antiguamente dice, pues acá la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. O sea, ella hacía el comercio, ella atendía su casa, ella oraba en la noche porque dice que alimentaba a su siervo, alimentaba a la familia, hasta su marido se hallaba confiado cuando iba a las plazas, pues él era confiado, o sea que su marido se daba tenía el tiempo para ir a hablar, conversar, mientras que ella atendía los negocios, atendía la casa, atendía a los siervos, y eso se habla de una mujer
que está en una situación pues económica alta, ¿no? Ujú, sí. Entonces, antiguamente, y ella ministraba. Entonces, hoy en día, como dijo la hermana, se está dando una situación muy movida acá en el Perú, pues yo creo que estamos orando, ¿verdad? Para que la iglesia primitiva vuelva, porque vemos que el machismo ha proliferado, sobre todo acá en el Perú y en muchas naciones. Aquí yo soy peruana, pero yo viví 25 años en Venezuela y conocí a Cristo allá en Venezuela. Y estoy representando acá en el Perú a una iglesia que es de Venezuela, bendecidos para bendecir. Entonces, uno invita a los peruanos, ¿verdad? A mis compatriotas que yo nací aquí en Perú, y ellos dicen, no, tú eres venezolana, yo no quiero nada. Yo digo, Dios es el único. O sea, no hay... Cuando han venido acá peruanos, porque invito a venezolanos, vienen y estamos aquí en la sala de mi casa, Ajá, ¿verdad? Como la iglesia primitiva empezó. claro. Nosotros vivimos en un apartamento, pero la sala, gracias a Dios, es amplia. Y estamos aquí y pues vienen venezolanos. Y cuando han venido peruanos, miran así y ya no quieren regresar. Bueno, gracias mi querida Mireya. Sí, yo sé que a veces las culturas son diferentes y también los prejuicios son muy altos, ¿no? Porque si somos cristianos, pues tenemos que amarnos los unos a los otros. Y una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a despojarnos de prejuicios y cosas que en vez de unir, alejan, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que está Sí. pasando. Sí, Y estamos en gracias. oración constante Amén, por amén, eso. Mireya. Sí. Sí, Dios les bendiga. Muchas gracias, Mireya. Una buena noticia, una misionera es usted. ¿Alguien más? Amén. Bueno, entonces, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Por favor, sí me gustaría que completen el foro. El foro estuve leyendo, leí a unos pocos y también que puedan hacer el último quiz que está ahí colgado, ¿no? Que Dios me las bendiga ricamente a cada una de ustedes. Amén, amén. Amén. Profesora Laura, bueno, Profesora. perdón, ¿algo? ¿Tienes alguna pregunta para la profe? No, solo era agradecerle por todas las clases.